bienvenidos a esta sesión de apertura. Les agradecemos pues mucho en nombre de los miembros, los asociados, el director de la ANELCALI, les agradecemos que se estén conectando a esta sesión de apertura. También pues les decía que les ofrecemos excusas pues por los inconvenientes que hemos tenido un poco como en definir el lugar de la transmisión. Somos nuevos en esta experiencia, entonces espero que nos entiendan pues aquí un poco la buñuelada, como decimos en Colombia, con estas cosas. Pero en todo caso tenemos muchísimas ganas de estar acá, de transmitirles algunas ideas acerca de lo que va a ser este ciclo de estudios en psicoanálisis, que es la manera como la ANELCALI ha querido unirse al propósito de estudio, digamos, en torno a las jornadas. Es un espacio preparatorio para las jornadas de la ANEL que se van a realizar en Bogotá y que llevan por título Lo insoportable de la infancia. Nosotros como ciclo de estudio, entonces, ahora ciclo de estudios en conexión, lo hemos denominado este espacio Lo infantil es solo cuestión de niños, como una pregunta. Tenemos en el día de hoy la grata presencia conectados desde Medellín de María Cristina Giraldo. María Cristina es una colega amiga de la ANEL Medellín, es AME, también fue en su momento AE de la escuela y es una persona pues muy querida para nosotros en la ANELCALI. Nos va a acompañar, además María Cristina es miembro del comité científico de las jornadas de la ANEL, entonces nos va a acompañar en esta conversación en torno al argumento de las jornadas y en torno pues a esto que estamos abriendo hoy como nuestro ciclo de estudios. Este ciclo de estudios pues tiene esta sesión de apertura que hemos querido hacerla como una actividad pública. Nosotros habíamos pensado inicialmente hacer una conferencia pública en una universidad de la ciudad, todo estaba cuadrado de esa manera. María Cristina nos iba a acompañar y bueno, pues todos sabemos que este tipo de actividades no se pueden desarrollar en este momento, pero entonces estamos haciendo el mejor uso posible pues, de los recursos virtuales. Posteriormente hemos reacomodado la programación de del ciclo, del CEP, y tendremos seis sesiones de trabajo a las cuales invitamos a los interesados pues, a inscribirse. Voy a leer pues, los títulos de esas sesiones. El primero es una pregunta, la Sagrada Familia. La segunda, lo insoportable de la pulsión. El tercero, síntomas en las infancias contemporáneas. El cuarto, institución e infancia. El quinto, traumatismo. Y el sexto, lo que perdura de lo infantil, enseñanzas de los testimonios de paz. El ciclo va a estar a cargo de los tres miembros de la ANELCALI, Gladys Martínez, Mónica Larrabondo y quien les habla, Jaime Castro. Vamos a estar a cargo de estos espacios. Entonces, pues esperamos que esto sea, digamos, como un espacio para nosotros también de estudio, de abrirnos como a las preguntas que esto nos genera en el día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a María Cristina, quien va a hacer, digamos, como una introducción, pero la idea es que en la medida de lo posible, pues podamos ir conversando alrededor de algunas preguntas que el argumento de las jornadas de la ANEL en Bogotá, que esperamos poder realizar en el mes de octubre, podamos conversar en torno a este argumento. Entonces, María Cristina, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Te agradezco a ti como director de la ANELCALI y a Gladys Martínez y Mónica Larraondo por el directorio. Este ciclo de psicoanálisis nos propone una pregunta esencial. ¿Lo infantil es solo cuestión de niños? Que de entrada, a mí me gustan los binarios. Yo creo que Miller nos ha enseñado, digamos, con los binarios que se oponen y a la vez se relacionan, nos ha enseñado mucho, digamos, a potenciar lo que son esos binarios. Y, digamos, diferencia y relaciona lo infantil con la clínica de niños.
pero a la vez lo cronológico, el tiempo cronológico y el tiempo lógico. Vamos a ver eso más adelante. Pero me parece muy importante y me da mucho gusto participar de esta conversación y de esta actividad de apertura al ciclo, porque digamos que cuando se propone en una escuela una coordenada de formación como es la de las 11ª jornadas a realizarse en Bogotá en octubre 23, 24 y 25, se espera, digamos, que las sedes de escuela, en este caso la ANEL Cali, como también las otras sedes de la ANEL, puedan acoger de diferente manera, con su singularidad, con sus recursos, con sus actividades, esa coordenada de formación. Ese es el caso de la ANEL Cali, que, digamos, hace su apuesta en acto con su singularidad en este ciclo. Yo les propongo tomar el argumento de las 11ª jornadas como un hipertexto, abierto e inacabado, con una textualidad no toda. ¿Eso qué quiere decir? Es como, me perdonan la comparación, pero es lo que tengo a mano. 100 años de soledad es un hipertexto en la obra de García Márquez, y ahí derivan los demás cuentos, no todos, pero ustedes ven que después leerán la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada en un cuento ampliado que fue mencionado de paso en 100 años de soledad. Si la cosa va bien, iremos, cuando volvamos al argumento, que muchas veces lo vamos a volver a estudiar, probablemente encontremos matices, encontremos vertientes que no habíamos visto la primera vez, si va bien, digamos. Y me parece importante que en la escuela el argumento de unas jornadas sea no todo, es decir, que abra preguntas, que abra investigación, que abra un ciclo de estudios como este, digamos, con los temas que retoman vertientes y puntos de las jornadas muy importantes. Ustedes van a poder encontrar en la página de la Nueva Escuela Lacaniana, en el link de las jornadas, el argumento, los ejes, y van a ver que pasamos de un instante de ver donde se hicieron unos pequeños videos llamados Acercándose a las Jornadas, con entrevistas pequeñas a miembros de la escuela y de otras escuelas sobre las resonancias que el título les generaba, todavía sin saber, digamos, o sea, de entrada, sí. Y me parece que eso realmente fue y ha obedecido a un instante de ver. Después está la entrevista que Raquel Kors hizo a Eric Lorán, que nos acompañará en las jornadas, que es muy orientador. Son 4 partes de la entrevista, está también en la página, y es muy orientador sobre la diferencia, por ejemplo, entre lo que es infancia y niñez, sobre lo que es lo traumático, es decir, toma los ejes principales o las vertientes principales más bien de lo que es el argumento. Están también estas conversaciones, que son conversaciones abiertas, que hacemos los integrantes de la comisión científica. Valga la oportunidad para presentar la comisión. Está Raquel Kors, que es la presidenta de las jornadas, está Clara María Holguín, Lisbeth Ahumada, Ronald Portillo, Alejandro Reynoso, Gabriela Urrolaigoitia y yo. Esas somos, digamos, los integrantes del comité de la comisión científica. Un tiempo para comprender se inaugura con un boletín que también lo encontrarán ahí en todas las versiones que llevo hasta ahora, que es el boletín Infants, con elaboraciones de integrantes del ANEL y el establecimiento de las referencias razonadas, que es muy importante en Freud, en Lacan, en Miller, en Eric Lorán y en otros autores. Es un trabajo
muy dispendioso y son referencias razonadas, es decir, no es la referencia muerta, sino que nos traen las citas fundamentales que conectan con el argumento. Así también estarán los textos de orientación escritos por los integrantes de la comisión, del comité científico y por los miembros de la escuela y de la MP, o sea que ya han sido invitados y irán apareciendo. Eso es, digamos, como un tiempo de comprender en el que estamos. Ya había hablado de las dos vertientes fundamentales. Y los ejes, yo los voy a enumerar simplemente, están infancia y modalidades de goce, donde hay otros subtemas como la neurosis infantil y sexualidad, infancia, síntomas de la infancia, nuevas presentaciones del síntoma. Otro eje es lo insoportable de la infancia para el par letra. Disrupciones de goce en la lógica de la cura, traumatismo, que está en el ciclo, enseñanzas del pase sobre la infancia, también en el ciclo. Tercero, inserciones y desinserciones del otro, el uno sin el otro, desarraigos, invenciones y suplencias, infancia y sexuación. Y por último, el partener analista, deseo e invención del analista, institución e infancia, y nuevas configuraciones familiares, desafíos para el psicoanálisis. Como ven, los ejes retoman las vertientes, y hay esas dos vertientes fundamentales que son el trauma y las marcas de lo traumático y la diferencia entre niñez e infancia. Bien, Jaime, si quieres abrimos a la conversación y vamos, digamos, conversando para ir presentando y trabajando sobre esas vertientes. Sí, bueno, una primera pregunta que quería proponerte es en torno a ese significante lo del título de las jornadas, lo insoportable de la infancia, ¿no? Te lo pregunto justamente en este momento en el que estamos, pues de cierta crisis mundial. ¿Qué posición para el psicoanálisis ante esta crisis generalizada como la que vivimos, en donde los cuerpos están confinados, con grandes repercusiones sociales, económicas, a todo nivel? ¿Sí? Yo diría, Jaime, que lo real es lo insoportable. Esa es una primera acepción del lo. Es también lo imposible, es lo que irrumpe fuera de programa. Para todos esto irrumpió fuera de programa. Teníamos la vida ordenada bajo ciertas coordenadas de la cotidianidad y eso se rompió y aparece un real que no conocemos, que no podemos poner en sentido. Tenemos consignas, pero las consignas no son un saber. Yo hablaba con Paola Bogliani, que es una muy querida colega de Torino, y le contaba un poco de las dificultades que teníamos, no solo en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo, para poder forzar el no querer saber, digamos, del confinamiento. Y ella me decía algo muy importante, me decía, es que es un no querer saber sobre un no saber absoluto. Nosotros creemos saber, es muy interesante, es un no saber absoluto. Nosotros ponemos el saber porque se nos vuelve insoportable, que sea un real sobre el cual no sabemos, que no podemos, digamos, tratar por el sentido. Eso es lo real, ese es el lo. Ponemos el saber muy persecutoriamente en los chinos, por ejemplo. Los chinos sabían, tienen un saber, no nos dicen, ¿cierto? O sea, o la OMS sabe y no dijo a tiempo. Bueno, Trump no quiere saber, eso sí es así. En todo caso, digamos que siempre hablamos de un saber que alguien tendría o que estaría en alguna parte, cuando en realidad no tenemos un saber, no hay un saber. Yo creo que eso es muy importante porque nos defendemos del no saber, de la incertidumbre que eso nos genera. Yo diría que uno con el fantasma le da consistencia al otro y a veces se le puede dar consistencia al coronavirus como un otro,
que es como una especie de Dios porque está en todas partes, ¿cierto? O sea, y eso se vuelve una cosa imposible realmente de controlar, de hacer, no, o sea, eso es lo real. Hay que diferenciar eso que es lo real, que se nos viene encima a todos, de lo que es un real, es decir, un real de cada uno, que es distinto. Sí, cada uno tiene un real que para el psicoanálisis es una brújula de orientación para la práctica del psicoanálisis. Y digamos que cada uno responde a esta situación, si se quiere, traumática, que no vimos venir, que nos agarró, digamos, fuera de programa, a partir de las marcas de goce de cada uno, a partir de las defensas. Es decir, afrontamos eso nuevo, eso desconocido, eso que no sabemos, a partir de las mismas cosas que tenemos en nuestra subjetividad. Podríamos decir que este trauma generalizado lo singularizamos con lo que pueda ser ya traumático para cada uno, que es muy distinto, que es la orientación del psicoanálisis. Nosotros no universalizamos el trauma, lo que no quiere decir que en cada uno hay algo traumático, ¿no? Bien. Es justamente sí. Lo que como que resuena, ¿no? Exactamente. Se hace como una cierta resonancia entre ese trauma generalizado y el trauma de cada uno. Y el trauma que resuena en eso, digamos, ¿no? Sí. Y es con eso que uno puede arreglárselas o no, digamos. Para algunos que tienen defensas muy armadas, este es un paraíso, porque limpian, ordenan, arreglan, desinfectan, ponen el amor al jabón por encima de todas las cosas, o sea que están felices. Entonces, porque de alguna manera hace consistir sus defensas, ¿no? Las consignas hacen consistir sus defensas, pero para otros es una cosa insoportable, ¿no? De manera que cada uno, no podemos decir que el trauma es para todos, no, digamos, no lo universalizamos. Eso me hace preguntarte también por una expresión que me llamó la atención también en el argumento, en relación a la dignificación de los modos en que los sujetos viven su pulsión. O sea, hay una idea allí en el argumento de que el psicoanálisis dignifica los modos en que los sujetos viven su pulsión. Una pulsión que tiene justamente sus raíces, como creo que tú lo estás nombrando al hablar de lo traumático, en el infras, en el psifos, y que en ese sentido va más allá de la cuestión pues de cronológica de la edad, ¿no? Exactamente, digamos que podemos dejar para nombrar la niñez a ese tiempo cronológico que se atraviesa, pero hay cosas que no se atraviesan, a no ser en un análisis y ya hacia el final, que son esas marcas traumáticas del encuentro, digamos, con el goce, el encuentro de una palabra que tiene un estatuto de significante. No todas las palabras tienen el estatuto de significante. Cuando uno escucha en la práctica a un paciente, se da cuenta que de todos sus dichos hay unos que iteran, que se repiten, digamos, y que de esos que se repiten hay que elegir los que están más alejados del discurso común, de la manera como todos decimos. Hay unos que son muy íntimos, que los dicen casi, digamos, íntimamente. Entonces, eso es la langue, la manera, digamos, como se nombra muy íntimamente. Hay cosas a veces muy de la langue de nosotros, ¿cierto? Incluso en Colombia, de la langue caleña, de la langue en Antioquia, pero es mucho más que eso, es muy íntimo. Y el encuentro, digamos, del sujeto
con el baño del lenguaje también supone el encuentro con esas palabras que no tienen sentido para él y que tocan e impactan en el cuerpo. De ahí surge, digamos, una marca de goce. Y entonces es aislar esos unos, como les decimos nosotros, esos significantes amos. Unos significantes amos tendrán que ver con las identificaciones del ser para el otro, ¿cierto? Estamos en esa relación de un lado de sujeción al otro del lenguaje, de desvalimiento, de desamparo, de pedir una respuesta al otro que a veces no llega y deja una marca traumática. Y a la vez, digamos, estamos en una relación con ese otro, digamos, de separación también, ¿no? Entonces, dentro de eso aparece también un significante que no hace pareja, que no entra en la cadena de significación. Ese es el uno, el significante uno, el uno solo, que es muy importante para nosotros en la última enseñanza de Lacan y de la cual Miller en su último curso ha hecho todo un estudio que nos ha orientado muchísimo. Entonces la dignificación de la pulsión tiene que ver de un lado con que nos singulariza. Nadie vive la pulsión de la manera como yo la vivo y buscamos esa forma singular de vivirla, pero además una experiencia de análisis permite, digamos, atravesar la parte mortificante que esa forma como se vive la pulsión tiene y encontrar una forma, digamos, vivificante del goce, formas de arreglo con eso real. Tenemos esas formas de arreglo sintomáticas con los mismos materiales existentes, digamos, con los que se dan esas marcas de goce. Quizás puedo tomar algo de mi caso, por lo menos muy general, obviamente, porque estamos por internet, pero digamos para no tomar cosas de los pacientes que no podría, por la privacidad, podría tomar algo mío. Mi santón es un esguince en la voz, eso no tiene ningún sentido, es un acontecimiento de cuerpo, impactó el cuerpo. Pero un esguince en la voz, un esguince pasa en las articulaciones y yo tenía una marca traumática del infans que fui, digamos, de la madre que evitaba que las articulaciones se movilizaran para que yo no me chupara el dedo y que se había buscado unas férulas que me ponía, digamos, para evitar que me chupara el dedo, es decir, para evitar el goce oral. Es muy interesante porque hay una superposición de objetos, el oral y la voz en mí. Y el esguince en la voz viene como solución después de la travesía del fantasma, donde yo gozaba de la voz, de cierta manera de hacer con la voz, de un uso de la voz, y que cargada de sentido, un poco sintiéndome como la poseedora de la verdad, que es una cosa loca completamente. El fantasma es bastante loco. En el fantasma uno le da consistencia a un otro, pese a que el otro no existe. Le adjudica un goce a un otro que no existe. Y finalmente, digamos, fíjense que un esguince es un esguince imposible en la voz, pero sí posible entre el sentido y lo real, que para mí, siendo psicoanalista, fue fundamental en mi práctica y en mi formación. Por supuesto, en mi experiencia de análisis fue lo que llevó mi experiencia hacia el final. Entonces, en esguince es poder dislocar eso que el fantasma unía, que articulaba permanentemente. Es decir, el fantasma le sirve a uno ¿para qué? Para darle sentido a lo real. También frente al coronavirus tratamos de darle sentido, ¿cierto? Con el fantasma de cada uno, cosa que es muy importante si tenemos alguna forma de práctica de no escuchar al paciente, dado que es un estado de excepción para ambos, para analizante y analista,
desde el propio fantasma, con el propio impacto traumático, digamos, ¿no? Eso implica poder separarse, lo que Lacan decía, digamos, que es una crítica bastante firme a la contratransferencia, no es con la contratransferencia que trabajamos. ¿Sí? Me parece que este ejemplo que tú traes, pues como dices, de tu propio caso, ilustra muy bien esta idea que aparece en el argumento de las jornadas, donde se plantea una cierta oposición entre la existencia para todo niño, como en términos universales, para todo niño existe una pulsión sexual, y lo singular de la vida pulsional de cada uno. Exacto. Como esto se singulariza, ¿no? Eso se singulariza, es decir, la dignidad es decir, uno no se cura de la manera como goza. Una experiencia de análisis no busca curarlo a uno de lo que uno es como goza, pero sí se las arregla con eso de una manera que ya no es mortificante y que, digamos, se vuelve vivificante. Ahí aparece una dignificación de eso tan singular, digamos, ¿no? Que no se educa, lo imposible de educar, de gobernar y de analizar tiene que ver con eso. Es decir, se analiza, pero no se analiza para curarlo en forma alguna, porque para nosotros no es algo patológico, no patologizamos el goce, ni hacemos un juicio de valor sobre eso, en absoluto. En relación a esto también te propondría si puedes referirte un poco a qué es el trauma para el psicoanálisis, ¿no? Ya dado que también pues esta es una conversación abierta. Claro. Y retomo esta idea digamos, del argumento, el trauma como constituyente del ser hablante. En ese encuentro creo que algo has dicho, pero te pediría como ampliar un poco ese encuentro entre el cuerpo y el significante. Y cómo estos hechos o cómo esta dimensión traumática se pone en juego a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, hay una conferencia que a mí me gusta mucho, que puede ser muy orientadora, la pueden conseguir muy fácilmente por internet. Es una conferencia que Marie-Hélène Bruce, para quienes no están familiarizados con la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es una colega muy querida que está radicada en París. Dictó en la LP, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, que es la escuela de la MP en España, en San Sebastián. Está el video, así que se llama ¿Qué es lo traumático? Es muy orientadora. María Elena además es muy buena expositora. Miller afirma, además de esa referencia que me parece esencial, Miller afirma que el infans es un sujeto traumatizado por el saber del otro, por su goce y por su deseo. Eso es muy importante. Esas tres dimensiones. Esas tres dimensiones, me parece muy orientador. Eso lo dice en un libro que se llama Los miedos de los niños, que es prologado por Judith Miller, y que él hizo en colaboración con otros colegas de la MP. Es magnífico, es un libro magnífico. Es muy interesante porque finalmente el niño tiene que responderse al enigma del deseo de la madre. Digamos así, en última instancia, si ese deseo, él está inscrito o no en ese deseo, si es un deseo anónimo o no, pero además del goce de la mujer que hay en la madre, ¿cierto? Que es más enigmático todavía. Ese es el otro esencial para el niño, que es él para esa madre. Hay que ver qué se responde, ¿cierto? Si es el falo, si es el objeto A, si es el síntoma para esa madre. Y Eric Laurent, hay un final de análisis para los niños, es una pregunta, es un libro de hace ya varios años. Dice que dependiendo de la respuesta que se dé el niño, esto va a incidir en la elección de su estructura. Para nosotros la estructura es elegida, no como elegimos la carrera. La elegimos inconscientemente. También en la carrera elegimos
de forma inconsciente algunas cosas, pero la elegimos. Entonces, todavía está en la clínica estructural, pero leemos como nos sugiere Miller a Lacan en bloque, es decir, no nos olvidamos de la primera enseñanza, ¿no? Tratamos, digamos, de potenciar los conceptos de la primera enseñanza, de poderlos vivificar en la última, digamos, pero no nos olvidamos. Entonces, digamos que ese es algo que traumatiza, que deja ese encuentro con el otro. En mi caso, esa madre, digamos, esa madre que pretendía suprimir el goce oral en mí, no cualquier cosa. Y lo que hizo fue potenciar el goce de la voz. Es decir, si a uno, eso lo saben los educadores, lo saben muy bien, que si prohíben algo, lo que están es inaugurando una forma de goce. O sea, eso prohíbes algo y eso se vuelve la pandemia, digamos, en una clase. La pandemia propia. La pandemia propia. Así que bueno, mi madre quería suprimir el goce oral, estaba asustada por eso, por el goce, yo diría más el de ella que el mío. Y lo que hizo fue, digamos, alborotar el goce del objeto voz, que en mí está, como decía, superpuesto esos dos objetos. Entonces, eso, yo diría, tiene que ver con esas marcas, las marcas de lo traumático. Hubo, por ejemplo, una pérdida fundamental para mí de un abuelo a los 6 años, mi abuelo paterno, que se murió de un infarto fulminante, es decir, como el coronavirus. De un momento a otro cambió mi vida radicalmente, porque era un abuelo que me amaba mucho y al que amaba mucho y que era un refugio. Ya había una neurosis infantil instalada. Ese es el INFANS, el de la neurosis infantil. Y era un abuelo que iba todos los días y me llevaba al parque a explicarme el mundo, y ese abuelo desapareció. Y cuando mi padre me sube para que vea a mi abuelo y me despida de él, a mí me sorprende que esté de traje sin zapatos. Y yo pregunto por eso, yo no sabía que era la muerte, nunca me había tocado. Cuando eso velaban a los muertos en las casas, no habían salas de velación. Bueno, ahora ya ni velación hay, pero en ese momento, yo ya estoy mayor, era así. Y yo no entendía por qué la gente estaba de negro, lloraba, o sea, era muy extraño todo, y no sabía lo que era la muerte, nunca había perdido nada. Y esa fue una pérdida significativa, y cuando mi padre me sube, yo veo ese puntum, digamos, para retomar de nuevo a Roland Barthes. Eso que faltaba, de traje y sin zapatos. Y mi padre me explica, no tiene zapatos porque ya no va a caminar para ningún lado, el abuelo murió. Es una explicación real, digamos. Eso, digamos, es el impacto de esa palabra, muerte, de ese significante amo, sobre mi cuerpo, sobre los pies. Respondí con un síntoma, ¿no? Es eso, o sea, uno responde a esas marcas del trauma con sus síntomas, se las arregla, digamos, con sus síntomas. De manera que eso, de ahí al esguince, bueno, 32 años de análisis, todo un trayecto. Hay todo un trayecto. Es una construcción, ¿no? Esa respuesta podemos pensarla como una construcción que el sujeto se hace. Y luego a través de un análisis se tendrá, o digamos, está la posibilidad, si las cosas funcionan, de hacerse otra construcción, ¿no? Exacto, pero con el mismo material. Lo que a mí me sorprendió de mi propio fin de análisis es que es con el mismo material, y que con ese mismo material se dignifica eso que fue tan mortificante. Aparece otro uso, otra forma, otra experiencia, digamos, de la pulsión. Eso a mí me parece muy, muy sorprendente, realmente. Una cosa es leerlo, otra cosa es tener la experiencia de eso. Digamos que
el trauma siempre pone al sujeto entre la vida y la muerte. No, no por algo tomé yo esa marca traumática. Es un elemento importante realmente, pero siempre está entre la vida y la muerte. Es de eso de lo que no queremos saber con el coronavirus, ¿no? Que nos pone de un lado, entonces unos dicen, no, pues una gripita de 3 días, eso no mata a nadie, pero si escuchamos las cosas en Italia es otra cosa, digamos. Entonces, bueno, ese es el punto, digamos, de lo traumático, eso que no tiene sentido, como la muerte para mí, que no tiene explicación, y que el fantasma viene a tratar de dar el sentido, ¿no? De darle sentido a eso que no tiene ningún sentido, que queda como una marca en una parte del cuerpo, las articulaciones, los pies, ¿no? Que fueron, digamos, el lugar del síntoma, las contracturas musculares en los pies. Bueno, es eso, digamos, ¿no? Las manos atadas, que era mi manera corporal de representarme, si se puede decir así, la inhibición. La inhibición, el síntoma y la angustia son 3 nombres de lo real, ¿no? Entonces ese es el punto, digamos, de cómo uno arma toda su neurosis en relación a esas marcas de lo traumático. Pudiéramos decir así, junta esas marcas en el cuerpo con la neurosis, con el fantasma. Ahora, Cristina, un poco dándole otro giro pues a esta conversación. Desde muchas disciplinas, incluido pues también el psicoanálisis, se habla de que estamos en una época del consumo generalizado, o sea, se ve un poco así, incluso pues en esta época de la pandemia, ¿no? Hemos visto manifestaciones de esa dimensión del consumo generalizado, por ejemplo, el desabastecimiento que hubo en su momento de papel higiénico, creo que todavía algo de eso hay, de tapabocas, o sea, no se consiguen tapabocas, unos guantes, es bastante difícil o casi imposible. En esta época, te pregunto un poco por el lugar del niño en esta época. Sobre todo me llamó la atención en el argumento una frase de Judith Miller, que es citada allí, que dice, el niño de hoy está abocado a resistir o a ceder. Es de Judith Miller. ¿Qué comentario, tú que estuviste también muy cercana a Judith Miller, quería como preguntarte tu opinión sí, siempre Judith, me gusta mucho que me preguntes por eso. Ese es del prólogo a este libro, Los miedos de los niños, de Miller y otros, que está en Paidós. Bueno, es muy problemático, digamos, porque somos consumidos. Es lo que pasa un poco con las adicciones. El adicto, cuando hay una adicción, realmente termina consumido por el objeto de la adicción, ¿cierto? Sin poderlo manejar, consumido por el alcohol, por la droga, ¿no? En vez de ser el objeto de consumo, él es el consumido. Hay que ver un poco qué pasa con los niños ahora. Judith estaba muy interesada en algo que para ella siempre fue fundamental, y es que preservar a los niños de las buenas intenciones. Eso suena muy, muy extraño, porque este mundo está, o sea, consumimos buenas intenciones, normas de prevención para que no le pase a los niños nada que perturbe su desarrollo, y que son tan exacerbadas que a veces terminan generando algo que probablemente no les habría pasado en la vida. Por ejemplo, con el abuso sexual, ¿cierto? O sea, hay toda una... Yo no digo no cuidarlos, claro que hay que cuidarlos, pero hay tanta prevención con el abuso sexual que termina siendo un abuso, la prevención misma.
Judith tenía algo que para mí me parece muy importante porque era muy subversiva, digamos, ¿no? En el sentido, incluso con el mismo psicoanálisis. Ella fue presidenta del campo freudiano, y el campo freudiano son instituciones en relación al niño, el CIEN, el CEREDA, una institución internacional que congrega instituciones que trabajan con niños, cantidades de cosas, digamos, las bibliotecas, FIBOL, etcétera. Pero siempre nos enseñó que el psicoanálisis, eso lo volvía acto, eso es de Lacan, pero ella lo volvía acto permanentemente, que el psicoanálisis nunca es un discurso acto. Y uno lo constata cuando trabaja con instituciones. Ella nos proponía para las bibliotecas que trabajan de cara a la ciudad en sus actividades. Gladys sabe mucho de eso porque ha hecho un magnífico trabajo en la ANEL, en la coordinación de bibliotecas de la escuela. En las bibliotecas, cuando se habla con otros discursos, de poder, no que el psicoanálisis sepa y le enseña el otro discurso, que eso no genera buenas transferencias, eso corta y cerca, digamos, deja el psicoanálisis hablando solo, sino de que sobre impases comunes cada disciplina pudiera hablar de sus inventos, de sus arreglos, de lo que ese impasse le enseñó, incluido el psicoanálisis. Entonces eso yo he visto que es algo muy fecundo realmente cuando se logra poner en acto en las instituciones. Hay una transferencia, yo lo he constatado en instituciones educativas, por ejemplo, ¿cierto? Es impresionante lo que eso puede generar, o sea, pero implica que el analista no se ponga en el lugar de amo y que lo haga, porque eso a veces se dice desde la posición de amo y no sirve de nada. Entonces, Judith en eso era muy cuidadosa y digamos que era muy subversiva con ciertas posiciones que a veces algunos adoptan, que no es el discurso analítico, sino posiciones de algunos psicoanalistas, digamos, de adentro o de afuera de la MP. Entonces pienso que tiene que ver con eso, con no consumir al niño, no hacer del niño un objeto de consumo, al que cargamos con buenas intenciones para hacer de él un objeto ideal, ¿cierto? Y no, digamos, el sujeto que es. Él tiene que o ceder, como dice Judith, resistir o ceder, ¿cierto? Es decir, no le queda más. Y obviamente estamos del lado de que puede resistir el psicoanálisis, y una buena experiencia de análisis puede ser buen partener para que el niño pueda resistir, digamos, a esa devoración a veces de ese otro, ¿no? Que sabe, que goza y que desea, ¿no? Y que trata de dominar con eso. También te pediría un comentario, pues, para finalizar, sobre esta frase relacionada con la práctica, en la que se menciona que la lógica de la cura del infancia no transcurre en la cronología del tiempo, sino en la contingencia de ese encuentro. Claro, o sea, es absolutamente contingente, o sea, una experiencia de análisis demuestra, a veces uno descubre las cosas más importantes. Yo, por ejemplo, descubrí cosas que fue fundamental en la construcción de mi fantasma, la función que en el mismo tenía el objeto voz en una librería en Buenos Aires, en el Ateneo. Descubrí, digamos, a través de una cosa absolutamente contingente, que no esperaba, que estaba leyendo libros para traerme las novelas que no conseguía acá. Descubrí no poca cosa, descubrí, digamos, el objeto de mi fantasma, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, en una situación de absoluta contingencia. Entonces, ese tipo de cosas no tiene que ver con hacer lo que se llamaba la biopatografía, ¿cierto? Que de un lado se ponía el desarrollo, la égida del desarrollo, y la otra, digamos, la patología con la que uno respondía a ese desarrollo. No se trata de eso.
es absolutamente contingente, o sea, no hay, a veces en la sala de espera del analista, por alguna situación también contingente, yo recuerdo un testimonio de uno de los colegas europeos muy gracioso, digamos, porque él tenía una cuestión muy importante con la mirada y de pronto empezó a ver un espejo que había en la sala de espera y pensó que el analista tenía una cámara y lo miraba por ahí y descolgó el espejo. No había absolutamente nada. es el fantasma, digamos, pero ese tipo de cosas que son contingentes, vaya uno, ¿qué se le puede ocurrir? Oscar Ventura, por ejemplo, cierto, que salió de análisis para un control de su práctica, tomó un taxi y le dio al taxista la dirección de Lacan, del consultorio de Lacan. Por supuesto, el taxista lo llevó, pero Lacan, por supuesto, no estaba ni lo estaba esperando. Entonces es absolutamente contingente, o sea, y esas contingencias son muy importantes. Por eso es tan importante el encuentro de los cuerpos. Ahora es un lugar, un estado de excepción que nos toca hacer con el Skype, con la videollamada, pero es distinto a una sesión. Miller trae en los usos del lapso 2 capítulos sobre la sesión analítica, uno sobre el tiempo y otro sobre la sesión, y dice una cosa muy interesante, y es la ceremonia que implica la sesión analítica, el encuentro de los cuerpos. Es decir, ese tipo de cosas que yo estoy señalando no le pasan a uno por Skype. Eso no le pasa a uno por Skype. ¿No? Es muy extraño. Son cosas que... Y bueno, o sea, hay que hacer con lo que hay, en este caso, pero no olvidando, digamos, los principios del psicoanálisis y pudiendo, digamos, diferenciar también lo que se puede y lo que no se puede, también las posibilidades y los límites. Sirve, es útil para algunos, para otros no. Bien, María Cristina, yo creo que ha sido pues muy interesante esta conversación contigo de apertura al ser. Estoy viendo pues acá por Instagram que han hecho algunos comentarios, hay como una pregunta entonces sobre si lo real es el nombre de lo traumático. Creo que tú ya te referiste pues a ese punto. Sí. Y bueno, no veo propiamente pues como preguntas, sino como subrayados pues de lo que tú estás planteando. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que está bien. Hemos tenido pues más o menos unos 50 minutos pues de conversación. Te agradezco muchísimo en nombre de la ANEL Cali este espacio que nos has ofrecido, y bueno, y a todos los que nos están viendo y escuchando, pues invitarlos por un lado pues al CEP, este ciclo de estudios en psicoanálisis que hemos nombrado En Conexión, porque nuestro deseo, nuestro muy genuino deseo es seguir en conexión pues con las personas que vienen trabajando con nosotros y otras que se quieran unir en nuestra sede de escuela, y también invitarlos a las jornadas de la ANEL en Bogotá, que se van a desarrollar, esperamos que todo sea posible en el mes de octubre. Entonces, pues están cordialmente todos invitados y bueno, bienvenidos, y bueno, seguimos en el trabajo, de formación. Creo que quedan como cosas muy interesantes de lo que nos has planteado, algunas referencias como por ir a curiosear, a estudiar, a investigar, y bueno, te agradecemos mucho, María Cristina, por este encuentro. A ustedes, que siempre es un gusto trabajar con la ANEL Cali. Muchísimas gracias. Bien, dejamos acá por ahora. Dejamos acá. Ok, bien, hasta luego. Hasta luego.